para hablar de esto que ya es, por supuesto, si bien falta la oficialización, el retorno de Donald Trump al Salón Oval de la Casa Blanca. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy Gusto en bien, escucharlos. Eh, igualmente. la, Bueno, la verdad que sí, la definición esa que leías, en definitiva, más que un cambio cultural, lamentablemente no es cultura, el insulto, el agravio, la verdad absoluta, unidireccionada, la eliminación de la oposición, como una voz valedera a la hora de gobernar en un marco de democracia. Creo que la tendencia política que se está dando en distintas partes del mundo, y lamentablemente como país no somos la excepción. Cuando te escuchaba leer y se me abstraía de Estados Unidos y pensaba en Argentina, lo estaba definiendo el presidente claro, Javier Milei. sí, totalmente. Es aplicable, ese editorial es aplicable casi en un 100% a la Argentina, ¿no? A la Argentina, a la Italia de Meloni, a Ujú. lo que fue el Brasil de Bolsonaro, a lo que está haciendo en Ucrania, a Vladimir Putin, a Benjamin Netanyahu en Israel. Digamos que es una metodología política exacerbada de violencia que, bueno, que ha calado en la sociedad y que lo está admitiendo como tal. Eh, el riesgo, y antes de entrar a Estados Unidos, el riesgo de que esta tendencia se llevada adelante por Meloni y ratificada por un electorado americano o norteamericano, porque americanos somos todos, nosotros también, lleve a que Europa comience a girar hacia esa forma de hacer política, con algo que tienen ellos, que la gran inmigración islámica, afroislámica dentro de los países más importantes de la Unión Europea, como Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania, y en donde sentirse en mayoría del Islam comienza a tratar de imponer ciertas condiciones, y bueno, lo que está generando es el caldo de cultivo para estos dirigentes que tienen la verdad única y absoluta y que tienen obviamente una fuerte condimento xenófobo y islamicofobia para con ellos, es decir, que puede desdibujarse y comenzar nuevamente un escenario difícil, justamente por lo que acabas de decir, y que fue muy oportuno lo que leíste, en esta nueva etapa que no sería una forma de hacer cultura. Cultura es renovarse y dar la posibilidad de Claro. crecer a la sociedad. Y esta forma de hacer política, yo en todo caso diría que es acultural. Gustavo, ¿y por qué ganó Trump? Digo, con todo esto que el mundo ve, que yo creo que el propio norteamericano también lo debe haber visto, que no convenció el gobierno de Biden, no convenció la candidatura de Kamala Harris, el gobierno de Trump fue mejor económicamente, que imagino que es donde mide el norteamericano, como muchas sociedades, el resultado político de una gestión, y le fue peor con Biden. Digo, ¿dónde uno puede encontrar algunas respuestas de esta victoria contundente, por otro lado, más amplia me parece de lo que se pensaba, ¿no? Sí, yo creo que sobrevaloramos al ciudadano común americano, Ujú. una persona que está totalmente abstraída del mundo político y bueno, y el ombligo es Estados Unidos. Y a ver, yo creía que era una cargada, que creía que la capital de Sudamérica era Río de Janeiro. Ujú. Yo creía que era parte de un folclore sesentista, pero tuve la oportunidad de estar allá y veía la falta de ubicación geográfica de dónde veníamos los argentinos, de dónde era Europa. La verdad que y no estoy hablando de clases humildes, sino de clases trabajadoras acomodadas, con su buena casa, sus buenos autos. Bueno, obviamente votan de tal forma como piensan o como viven. Claro. Si bien el voto norteamericano se pensaba hasta último momento que iba a ser un empate, se hablaba de un empate Ujú. entre Kamala Harris y Donald Trump, la gran sorpresa, y lo dijiste vos también, la gran sorpresa fue primero el voto joven, que el voto joven siempre estuvo más asimilado al Partido Demócrata, el voto latino, Claro. que los republicanos siempre fueron más duros con la Green Card y todo lo que significaba el ingreso de extranjeros a Estados Unidos, entonces el voto latino siempre fue un voto más pro-demócrata, en este caso no fue tal. El voto de las mujeres, tanto blancas como afroamericanas, se pensaba que justamente en esta condición de poner en la Casa Blanca la primera presidenta Ujú. mujer de Estados Unidos podía propender a ir hacia ese lugar, no fue tal. Es decir, que la gran sorpresa fue el voto latino, el voto de los jóvenes y el voto de las mujeres. Y por otro lado, que ahí sí lo decías vos recién, el tema económico, si bien no tiene los sobresaltos económicos que tiene la inflación galopante que tenemos más que todo en Argentina,
pero el americano común se sintió defraudado con el gobierno de Joe Biden respecto de las hipotecas que le aumentaron, respecto de los seguros de salud que fueron Claro. mucho más caros, respecto de todo lo que es la canasta alimenticia, comprar en los supermercados, les significó un aumento al cual no están acostumbrados. Entonces, una diferencia en porcentuales muy bajos de qué es la inflación, les modifica una vida programada y estructurada desde el punto de vista económico y financiero para el ciudadano común que le molesta, y eso también fue otro de los elementos que jugó en este momento como para que el triunfo de Trump fuera realmente aplastante, porque realmente fue así. Yo tampoco me lo esperaba, pero sin dudas que se consolidó y consolida, como hablábamos al principio de la columna, consolida una forma distinta de hacer política que obviamente se va a propagar por todo el mundo. Así es. Gustavo, y bajándolo a nuestro país o el impacto para la Argentina, Milei claramente tiene una cercanía, lo demostró en sus gestos, se entrevistó con Trump, habla claramente de él. Macri también, ayer lo felicita, querido amigo, le dice en sus felicitaciones. Digo, me gustaría distinguir si es lo mismo analizar esta victoria de Donald Trump como una victoria de las ideas de Milei o es una victoria para la Argentina. ¿Es una victoria para Milei solo individual como personaje político, para llamarlo de alguna manera, como presidente de este país, pero no necesariamente es una victoria que puede usufructuar la Argentina? Bueno, en este caso creo que Trump se lo valora a Milei por el hecho de ser el primer mandatario. No podríamos disociar entre presidente y persona. Ujú. Algo que también debería hacer el presidente cuando habla de entender que es el presidente Claro. y no el panelista de programa de Chimento, Ujú. Milei. Eh, yo creo que la posición, el americano siempre tiene una posición proamericana y ve desde sus intereses y sus propios intereses. Ujú. Yo creo que sí va a ser importante para Argentina, pero yo dividiría en dos. Un apoyo financiero que sin duda va a llegar, y Bien. cuando hablo de apoyo financiero de Estados Unidos estamos hablando de hoy los problemas que existen con el Fondo Monetario Claro. Internacional para la liberación de fondos y poder de esta forma estructurar financieramente un despegue económico de Argentina, que yo creo que sí va a tenerlo por el lado de Donald Trump. Recordemos que el 16% del manejo de los fondos del Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, están justamente manejados en forma, yo diría, hasta discrecional por el propio Estados Unidos. Algo que los demócratas y Joe Biden no habían movido absolutamente nada y teníamos una posición bastante dura del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso sí va a cambiar. Bien. Lo que no va a cambiar es la relación comercial. Donald Trump, cuando era candidato, hablaba que con el resto del mundo las tasas de impuestos por importación iban a rondar entre el 5 y el 10%, Sí, con un dólar fuerte y nos deja bastante mal parados. claro. Argentina que no puede devaluar y un Brasil que sí creo que seguramente va a devaluar como para no quedar fuera del concierto internacional en materia comercial. Es decir, que la situación se la puede dividir perfectamente entre lo comercial. Sí podría existir la posibilidad de que Cancillería Argentina, el gobierno, la política, empiece a ensayar una suerte de Mercosur ampliado o a entrar dentro de un tratado de libre comercio que ahí sí haría que las tasas arancelarias bajaran y podrían ingresar los productos argentinos a Estados Unidos con una posición más preferencial. Pero bueno, eso te diría que ni siquiera es embrionario Claro. todavía la posibilidad que exista este acuerdo. Bien. Lo último, Gustavo, será, digo, dentro de esta mirada que tiene el norteamericano, ¿no? De que bien lo destacabas vos recién, son el centro y el pupo del mundo ellos, y yo te puedo asegurar que para el 90% de los norteamericanos no saben ni quién es Milei, ni qué capital tiene Argentina, ni nada de eso, absolutamente. Digo, dentro de esa situación y de la mirada que pueda tener Trump, digo, el gigante de Sudamérica está, digamos, del otro lado del océano, políticamente o ideológicamente, hablo de Lula, respecto de Donald Trump. ¿Podrá ser Milei ese amigo que en los confines del mundo puede necesitar Norteamérica para fundamentalmente hacer pata ancha, evitar el ingreso de China con más posición en esta parte, teniendo en cuenta que Boric tampoco es demasiado amigable con Donald Trump? Habrá que ver qué pasa en Uruguay, pero me parece que no son lugares que pueden definir estrategias. Sí lo es Brasil y Argentina. Con Brasil me parece no van a contar. ¿Con Argentina? Sí, ni con Brasil ni con México van a Claro. contar.
Con Argentina creo que sí, que va a haber un posicionamiento. Si de algo podemos anticiparnos a hacer político norteamericana, futurología, podríamos decir que para Donald Trump, sus grandes aliados, y te va a sonar fuerte lo que voy a decir, va a ser Vladimir Putin, Claro, va a definir la guerra entre Ucrania y Rusia en favor de seguramente Rusia. de Rusia, exacto. Benjamin Netanyahu, otra persona líder el primer ministro israelí, un tipo de derecha y el cual tiene la forma de que se plantea Donald Trump. Y por otro lado, Milei creo que sí nos va a favorecer. Ahora vamos a ver que el favorecernos desde qué punto de vista va a estar acentuado. Claro. Si ayudar al país como tal o simplemente hacer una liga de presidentes para mostrarse en el mundo de un pensamiento único y de una forma única de hacer política. Que La verdad va a excluye, ser todo un perdón, interrogante. ¿cómo andás? Que excluye la cultura, ¿no? Porque ahí también creo que el mundo se divide entre, no o por lo menos yo lo sentía así, todo un sector cultural, artístico, no sé si decirte más humano, y en la vereda del frente más empresarial, redituable. Sí, sin duda una visión donde el eje central es la economía, la finanza y el ganar económicamente y lo social y lo cultural en un segundo plano. Y bueno, a ver, lo estigmatizaban un sector de izquierda parado más sobre lo cultural y sobre lo humano y que lo económico sea lo accesorio. Pero bueno, creo que es correcto lo que decís, que esa es la posición que se está planteando, pero lamentablemente la tendencia que se está fijando en el mundo. Así A es. veces es importante hablar, fracasó el comunismo, desde luego, pero lo importante sería hablar de una economía social de mercado, pero hacer hincapié en Claro. esto, en lo Y la social. estigmatización de la oposición, ¿no? Esto de decir, no solamente fracasa el comunismo, sino que además hay toda una política de estigmatización y yo digo hasta de persecución ideológica, que ojo, que no traspase las fronteras de la violencia física. Sí, sí, bueno, a ver, recordemos que cuando perdió Donald Trump hace 4 años, el Capitolio fue tomado por su grupo, Claro, y Kamala Harris cuando habla y acepta el triunfo, dice, nosotros vamos a entregar pacíficamente el gobierno, claro, obviamente haciendo alusión a lo que había sido hace sí, 4 años los partidarios. Sí, sin duda la violencia verbal, que a veces se traslada, cuando el líder es violento verbalmente, las masas o las hordas terminan llevándolo a la práctica de forma física. Así es. Eh, a tal punto Milei, y con esto termino, que también está dentro de esta línea, que trató a una cordobesa, una conterránea, que fue su canciller, de traidores a la patria por haber votado sí. en favor Mondino. o en contra de lo que es el bloqueo. Palabras durísimas y que espero no tengan ningún tipo de réplica. Exacto. Gustavo, como siempre, ha sido un gusto compartir contigo estos minutos para escucharte atentamente y, por supuesto, ir analizando ya en lo que se puede, lo que será el mundo bajo la dominación de este hombre. Digo, que tiene el botón rojo, como siempre se ha dicho, en el Sí, Salón Oval de la Casa Blanca. Gracias, eso da un Gustavo. Un gusto. abrazo grande. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Gustavo Rossi, analista internacional prestigioso de nuestra provincia de Córdoba, que nos ha dado un panorama realmente muy interesante e impecable de lo que es esta llegada, el camino que ha trazado Donald